Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos. Ahora ya con la clase número 7 con el tema clonación, después de nuestra pequeña pausa para poder arrancar con todo ya. ¿Qué es clonación? ¿Qué es lo que le permite a la humanidad? La clonación, una promesa de vida eterna. ¿Qué significa clonación? Viene del griego que significa rama, copia idéntica de un organismo a partir de su ADN. En griego significa rama, ¿verdad? Y vamos a estar analizando este tema tan controversial y que es muy de nuestro tema, la parte biología. ¿Qué es lo que se puede clonar? ¿Cómo surge la clonación? Y los temas que vamos a estar trabajando es definición etimológica y científica de clonación, características de la clonación, tipos de clonación, clonación de organismos de manera artificial, la oveja Dolly, clonación de organismos congelados, clonación humana, modos de clonación, clonación desde el punto de vista ético, clonación desde el punto de vista religioso. Son los temas que vamos a estar desarrollando con esta clase. ¿Qué es la clonación entonces? Como definición. Entonces es el proceso por el cual se consiguen copias idénticas ya desarrollados de forma asexual. De forma asexual significa que no se necesita del espermatozoide ni el óvulo en este caso, sino de una parte del ADN, se hace una copia del ADN y de ahí se crea una nueva vida. Por eso una revolución totalmente, porque es una reproducción asexual. Y las características de la clonación. Se parte de un animal ya desarrollado, porque la clonación corresponde, o sea que responde a un interés por obtener copias de un determinado animal que nos interesa, y solo cuando es adulto conocemos sus características. Por otro lado, se trata de crearlo de forma asexual. La reproducción sexual no nos permite obtener copias idénticas, ya que este tipo de reproducción por su misma naturaleza genera diversidad. Entonces, ¿cuál es la característica principal? Que es una copia idéntica. La clonación es una copia idéntica al original y se extrae una parte del ADN para poder dar vida a otro organismo, pero es una clonación, o sea que es una reproducción idéntica. Los tipos de clonación que tenemos son la paraclonación y la clonación verdadera. La paraclonación se refiere a la transferencia de núcleos procedentes de embriones o de células fetales en cultivo a óvulos no fecundados. Sin embargo, la clonación verdadera es la transferencia de núcleos de células de individuos ya nacidos a óvulos o cigotos enucleados. O sea que el otro todavía no nació y este ya es de individuos ya nacidos. Esa es la diferencia. Y la clonación de organismos de manera artificial, por ejemplo la oveja Dolly, que es muy famosa. Esta técnica está basada en la transferencia nuclear, en la que participan dos células, la que dona su material genético y la que lo
acepta. En el año 1996, investigadores del Instituto Roslin del Reino Unido consiguieron clonar a una oveja utilizando células de glándula mamaria de una oveja de 6 años de edad. De 277 ovocigotos, solamente uno tuvo éxito, bautizándose como la oveja Dolly. O sea que es muy famoso, pero esta oveja hay que comentar que tuvo enfermedades tempranas, muy tempranas realmente. Nació con algunos desvíos o trastornos a nivel ADN, ¿verdad? Entonces no vivió mucho tiempo. La famosa oveja Dolly, el primer animal clonado. Y la clonación de organismos congelados. El principal problema de la congelación es la degradación del ADN. Cuando se necesita mantener células de un organismo, es necesario utilizar un criopreservante. Cuando se congela una célula directamente, se producen daños en la estructura celular debido a la cristalización del agua. El ADN además se daña irreparablemente. Recientemente un equipo de investigación japonés ha clonado un ratón que ha permanecido 16 años congelados a 20 grados centígrados utilizando células del cerebro, las cuales mantienen en su citoplasma una mayor cantidad de glucosa que funcionó como criopreservante, lo que permitió mantener el ADN y las células nerviosas intactas durante todo ese tiempo. O sea que hay avances muy importantes en el proceso de la clonación. Imagínense a partir del ADN, después de 16 años de conservación, se pudo obtener una nueva vida. Y aquí entramos en una controversia realmente porque eh, se puede realmente, es ético realmente hacer clonación de personas humanas. Entonces, la investigación tiene como objetivo mantener células madres para curar enfermedades. Los médicos evalúan los riesgos de la clonación humana como muy elevados. Entonces, se piensa prioritariamente para poder eh, crear mecanismos y dar cura a muchas enfermedades a través de la clonación. Se piensa, por ejemplo, clonar un corazón, clonar un hígado y eso implantar a personas enfermas y que necesitan un organismo nuevo. Y tenemos los modos de clonación. La clonación molecular consiste o se refiere al proceso de aislar una secuencia del ADN de interés, insertándolo en un plásmido y obtener múltiples copias de ella en un organismo por acción de la DNA polimerasa. La clonación se emplea frecuentemente para amplificar fragmentos del ADN que contienen genes, un paso esencial en el análisis subsecuente. Esto es demasiado importante porque se puede regenerar, por ejemplo, la piel, regenerar tejidos, implantando cadenas de ADN y así a través del DNA se puede generar y dar solución, por ejemplo, a los quemados, una piel nueva a estas personas que sufren quemaduras muy graves.
Entonces es un procedimiento también que se está realizando. La clonación de cualquier secuencia de ADN incluye los siguientes pasos. Son 4 pasos: fragmentación, ligación, transfección y selección. La fragmentación consiste inicialmente en que el ADN de interés necesita ser fragmentado para proveer un segmento relevante de ADN de un buen tamaño. Entonces, para poder extender, para poder magnificar lo que se quiere reproducir, entonces se necesita proveer también de una buena parte de la cadena de ADN para poder agrandar más esto. La ligación. Un procedimiento de ligación se emplea cuando el fragmento amplificado se inserta en un vector. Y está también la transfección. Después de la ligación, el vector con el gen de interés se transfecta a una célula. Y la parte de selección, las células transfectadas se cultivan. O sea que tenemos las 4 formas de los pasos que hay que hacer para poder llegar a lo que es la clonación. Y la clonación celular es clonar una célula, que significa derivar una población celular a partir de una sola célula. Ese es un importante procedimiento in vitro cuando se desea la expansión de una sola célula con ciertas características. Y después tenemos la clonación de organismos de forma natural. La clonación de un organismo es crear un nuevo organismo con la misma información genética que una célula ya existente. ¿Y cuál es la reflexión que generalmente se tiene acerca de la clonación desde el punto de vista ético? Los problemas éticos surgen de la transformación que sufre la reproducción, ya que en la clonación por trasplante nuclear hay un solo progenitor genético, a diferencia de la reproducción sexual, en la que se forma un organismo nuevo cuando el material genético del óvulo y del espermatozoide se fusionan. Entonces es esa la controversia. Solamente un progenitor se tiene en la clonación. Actualmente se enfrentan 2 posturas principales acerca de este tema. La postura de aquellas personas que piensan que hay algunas cosas que no solo no deberíamos hacer, sino que ni siquiera deberíamos saber cómo hacerlos. Y la otra, la postura de aquellas personas que piensan que no puede congelarse el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pues se privaría a la sociedad de bienes desconocidos pero imaginables. Entonces, no suspender también las investigaciones. Entonces, en dicho enfrentamiento se han aportado una serie de argumentaciones que pueden agruparse en 2 tipos: los que están a favor y los que están en contra. Y para ir terminando, vamos a ver un poco el punto de vista religioso, qué es lo que la Iglesia piensa de la clonación. Con frecuencia se cree que la fe y la ciencia son fuerzas opuestas, luchando para prevalecer una sobre otra. En realidad, la religión es una guía para vivir, mientras que la ciencia es una herramienta que nos muestra el esplendor de esa misma creación y que nos permite mejorar nuestras vidas de acuerdo a nuestra fe.
como herramienta, la ciencia nos corresponde a todos decidir cómo usarlo. Ahí está el meollo, como se dice, de la situación. ¿Cómo utilizamos aquello que conocemos? ¿Utilizamos para el bien o utilizamos para el mal? Entonces la clonación puede ser muy positiva, ya que aportaría para curar muchísimas enfermedades, o también podría ser un conocimiento que podría destruir la esencia del ser humano. O sea, que la esencia del ser, porque ayudaría a transformar lo que es natural. Y así estamos terminando. Cualquier cosa, por favor, no duden en comunicarse.